Hola, muy buenas. Bueno, en este video voy a querer exponer esto que sale un poco de lo que habitualmente suelo exponer y tiene que ver más con temas sobre lo que yo hago investigación en filosofía del lenguaje, ¿no? Vamos a ver acá un texto clásico de filosofía del lenguaje que es sobre sentido y referencia de Frege. Y voy a querer acá exponer las ideas centrales. Y no va a ser algo tan detallado, sino como una idea general de este artículo tan famoso, ¿no? Del filósofo alemán. Así que bueno, vamos adelante. Bueno, y lo tenemos a Frege, bueno, 1848-1925. Algunos datos biográficos. Bueno, uno de sus grandes expresiones teóricas fue fundamentar la matemática reduciéndola a la lógica. Es decir, mediante la lógica fundamentar todo el conocimiento matemático. Para realizar esta tarea, bueno, justamente acá viene uno de los aportes centrales de Frege a la historia de la filosofía, desarrolla la lógica tal como la conocemos hoy. Bueno, paralelamente a esta tarea también se dedica a escribir otros artículos sobre filosofía del lenguaje y filosofía de las matemáticas, y bueno, hoy vamos a ver este artículo tan famoso de él, bueno, sobre filosofía del lenguaje, ¿no? Vamos a ver el problema central primero, que es el problema de la identidad que quiere tratar Frege en este artículo. La identidad no es, bueno, la expresión es, que traducida semánticamente sería la expresión igual. Ahora vamos a ver cómo. A igual a y A igual B son enunciados con diferente valor cognitivo, ¿no? A igual a es una verdad en virtud del propio significado. Solamente con saber qué significan las palabras, ya sabemos que ese enunciado va a ser verdadero, ¿no? Y no amplía nuestro conocimiento, obviamente. Mientras que A igual B amplía nuestro conocimiento. Pero ambos enunciados o ambas expresiones refieren a igual cosa. Entonces, ¿de qué manera amplía nuestro conocimiento? Frege comenta: no parece que la igualdad de A igual B sea una cuestión puramente de nombres, puramente lingüística, sino que parece que se dice algo sobre el objeto al que A y B refieren. Parece que se dice algo sobre el mundo y no sobre el lenguaje. ¿Y qué va a ser esto sobre el mundo que se dice? Ese va a ser el gran problema que Frege quiere responder en este artículo. Y bueno, la respuesta a esta pregunta va a estar en esta distinción tan famosa que él postula, que es la distinción entre sentido y referencia. Vamos a ver que el sentido que ahora vamos a ver se va a explicar con el concepto de modo de presentación. ¿Qué nos dice Frege? Bueno, además de lo designado, a lo que vamos a llamar referencia, toda expresión designativa tiene lo que Frege llama el sentido, un cierto modo de presentación de su referencia. Así, por ejemplo, este ejemplo es súper famoso en filosofía del lenguaje, el planeta Venus puede ser presentada como la primera estrella que vemos al anochecer. Y bueno, y este modo de presentación se da con las expresiones como el lucero vespertino, ¿no? Una descripción definida, un enunciado que empieza con el pronombre él, hola, y bueno, y Géspero, que es un nombre propio, ¿no? Un nombre propio genuino. Lo va a llamar Frege, después vamos a ver la distinción entre nombre propio y nombre propio genuino más adelante. O también Venus puede ser presentado como la estrella que se ve al amanecer, mediante expresiones como el lucero matutino o fósforo. En este ejemplo, Géspero, fósforo, el lucero vespertino y el lucero matutino refieren a lo mismo. Pero estas expresiones presentan lo referido de diferentes maneras. Ahora sí vamos a ver qué es un nombre propio, justamente. Bueno, a diferencia de lo que se hace actualmente en filosofía del lenguaje, Frege va a llamar a toda expresión que refiere a algo con el nombre o con el concepto nombre propio. Actualmente los nombres propios son solamente las etiquetas de las personas o entidades del mundo. Como por ejemplo Juan Gómez, Buenos Aires, ese tipo de cosas.
Frege nos dice que el sentido de un nombre propio, o de toda expresión designativa, podemos decir, lo conoce cualquier persona que es competente con el lenguaje. O sea, que sabe manejar el lenguaje. Mientras que la referencia podría no ser conocida. Por ejemplo, el nombre propio o la expresión designativa, el cuerpo celeste más alejado de la Tierra. Todos comprendemos que nos quiere presentar esa expresión, ¿no? Pero la referencia no la conocemos, porque no sabemos cuál es el cuerpo celeste más alejado de la Tierra. Y bueno, para explicar esta distinción que hace Frege entre sentido y referencia, nos propone una famosa analogía, que es la analogía del telescopio. Mínimo repaso. La referencia es el objeto designado por un nombre propio. Esto ya lo vimos. Esto es algo nuevo. La representación es la manera subjetiva que tenemos de concebir cierto objeto, designado por cierto nombre propio, bueno, si es que el objeto es percibible por sentidos, ¿no? Es la forma que nosotros percibimos cierto objeto, bueno, sobre el que estamos hablando. El sentido, a diferencia de la representación, es algo público, conocido por todos. Y ahora Frege nos dice, imaginemos mirar el telescopio con la luz, mirar la luna con un telescopio. El objeto observado, la luna, sería la referencia. Como cada uno ve la luna por sus ojos, digamos, cuando mira por la mirilla del telescopio, va a ser la representación. ¿Y qué va a ser el sentido? El sentido va a ser la imagen que el objeto proyecta sobre el cristal del telescopio. Obviamente, esta imagen que va a estar ahí en el cristal no es fija, sino que cambia según la posición en que yo ponga el telescopio y, bueno, y observe la luna, ¿no? Siempre, si está en diferente posición, nos va a dar una imagen en el cristal diferente. Veamos ahora cómo Frege analiza lo que actualmente se llaman las oraciones o los enunciados completos. Analicemos qué es lo que Frege llama el pensamiento. Los enunciados completos, las oraciones, expresan pensamientos. ¿Y qué son pensamientos? Son algo así como, podríamos decir, contenidos objetivos, o lo que actualmente se llaman proposiciones, lo que se llama algo de lógica. Ahora bien, cuando yo hago un enunciado completo, el pensamiento expresado en esta oración, ¿es el sentido o la referencia de este enunciado completo u oración? Y Frege, para responder a esto, nos da un argumento por el absurdo, ¿no? ¿Qué nos dice él? Supongamos que el pensamiento es la referencia. Si en el enunciado sustituimos una palabra por otra que refiere a lo mismo o correferencial, pero con diferente sentido, este no tendrá efecto sobre la referencia del enunciado. Pero se da el caso que el pensamiento cambia. Por ejemplo, al decir el lucero vespertino es iluminado por el sol, esto difiere de el lucero matutino es iluminado por el sol. A pesar de que la referencia es la misma, obviamente, ¿no? Alguien que no supiera que el lucero vespertino es el lucero matutino podría tomar un pensamiento por verdadero y al otro por falso. De esta manera el pensamiento no puede ser la referencia del enunciado. Por el contrario, el pensamiento es el sentido del enunciado, o sea, el modo de presentación. ¿Modo de presentación de qué? Se preguntarán ustedes ahora, ¿no? Y justamente ahora vamos a ver esto, la referencia de un enunciado completo. ¿Qué nos dice Frege? El enunciado Ulises fue dejado en Ítaca profundamente dormido, evidentemente tiene un sentido, pero no tiene referencia, pues la expresión Ulises no designa nada. Esto también fue muy discutido en filosofía del lenguaje. Se le pueden hacer muchas críticas a este argumento, pero bueno, no viene al caso. Frege dice, Ulises fue dejado en Ítaca profundamente dormido. Esta expresión completa o esta oración expresa un pensamiento. Nos presenta cierto estado de cosas. El pensamiento sigue siendo el mismo, tanto si Ulises refiriera o no refiriera, ¿no? O no refiere como pasa efectivamente. Pero para que alguien crea que el enunciado expresa algo verdadero, la expresión Ulises debería referir, ¿no? Porque si no refiere, como que ese enunciado no tendría sentido.
al leer una obra ficticia no nos importa preguntarnos por la verdad de lo que se dice ahí, sino que lo importante es el goce estético. Tiene esa función la ficción, ¿no? Por otro lado, en el caso de oraciones que no son de ficción, sí tenemos el objetivo de saber si lo dicho es verdadero o falso. Esta es, digamos, podríamos decir, la función esencial de una oración de no ficción, o como se le llama actualmente, aserción. Por esto, diremos que el valor veritativo de un determinado enunciado es su referencia. Valor veritativo es, bueno, verdadero o falso, ¿no? Saber si un enunciado es verdadero o falso. Entonces, ¿qué nos dice Frege? La referencia de enunciados verdaderos va a ser lo verdadero. Y de los falsos, lo falso, ¿no? Así que cada oración verdadera va a ser una forma de presentarnos la verdad, digamos. Y una oración falsa va a ser una forma de presentarnos lo falso. Y ahora vamos a ver el último tema que trata Frege en casi la mitad del artículo, pero acá agarré un pedacito muy chiquito de lo que se trata o de lo que se habla más fundamentalmente actualmente en filosofía del lenguaje, que es el estilo indirecto. El estilo indirecto van a ser enunciados especiales donde se usan las palabras en un sentido no habitual. Fundamentalmente van a ser lo que Frege llama las subordinadas con qué. ¿Qué son estas? En el caso de los enunciados subordinados introducidos por la expresión que, los nombres propios no refieren a sus referencias, sino a sus sentidos habituales. Enunciados subordinados con que, los que actualmente se llaman reportes de actitud proposicional, serán los que acompañan a expresiones como decir, oír, opinar, creer, concluir o parecidas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo Juan cree que 2 más 2 es 4, ¿no? Ahí hay un enunciado subordinado introducido por qué o un reporte de actitud proposicional, como decimos actualmente. En este caso, el enunciado subordinado tiene por referencia un pensamiento, no un valor veritativo. Y ahora justamente vamos a ver por qué. Justamente cuando veamos el tema de las verdades subordinadas. Se nota que la referencia de un enunciado subordinado es un pensamiento en que el pensamiento de la subordinada es indiferente para la verdad del todo. Es decir, la oración toda será verdadera si la persona dijo, opinó, cree, etc., tal o cual el pensamiento. Y no importa si la persona cree en algo verdadero o falso. Por ejemplo, si decimos Copérnico creía que la órbita de la Tierra es circular, esto es verdadero. A pesar de que, como todos sabemos, están las investigaciones de Kepler, ¿no? En verdad, la órbita de la Tierra es elíptica. Es decir, no importa que la oración o el enunciado completo, la órbita de la Tierra circular, sea falso, ¿no? Si Copérnico creía que la Tierra es circular, todo el enunciado, o sea, toda la oración, Copérnico creía que la órbita de la Tierra es circular, va a ser verdadero. Porque justamente eso es lo que quería Copérnico, ¿no? Copérnico creía el pensamiento o el contenido de que la órbita de la Tierra es circular, a pesar de que ese contenido o ese pensamiento sea falso. Y bueno, con esto concluimos este artículo de Frege, o un repaso de las ideas centrales de este artículo de Frege, ¿no? Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, así que muchas gracias.